Bueno, hola, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo hacer un render con el renderizador integrado de SolidWorks que se llama PhotoView 360. Vamos a hacer un render de una pieza o de un ensamble, que en este caso es un ensamble de este genio que modelé aquí en SolidWorks. Entonces, primero que todo vamos a abrir el renderizador que está aquí en los complementos de SolidWorks en la parte superior. Ahí dice PhotoView 360. Le damos clic y él carga y entonces aparece esta pestaña que dice herramientas de renderizado. Hay que tener en cuenta que para un buen renderizado tenemos que tener primero los materiales en la pieza. Entonces, para agregar los materiales a esta pieza, uno se va aquí a la pestaña de apariencias que está al lado derecho. Y aquí están las apariencias que trae por defecto el programa. Y se dividen pues por los tipos de material: plástico, metal, pintura, orgánico, etc. Tenemos unas calcomanías para agregar logos o algún tipo de sticker a la pieza. Entonces, después de esto, de agregar los materiales a nuestro modelado, simplemente se agregan arrastrando sobre lo que queremos agregar a la pieza. Ahí ese color. Quitemos aquí eso, eliminar apariencias. ¿Sí? Bueno, después de agregar las apariencias a la pieza, aquí podemos ver en esta sección del Display Manager, tenemos 4 apartados donde se ven las apariencias que hemos agregado, las calcomanías que agregamos, yo aquí no tengo ninguna, y la escena, que es pues como vamos a configurar el espacio y cómo este espacio va a influir sobre nuestra pieza, sobre nuestro modelado. Entonces aquí en las apariencias que hemos agregado podemos quitarlas, podemos editar los colores. Aquí le damos clic derecho, editar apariencia. Entonces editamos el color del material, editamos aquí en avanzado la asignación, que es más o menos el mapeo, el acabado, el acabado superficial del material, y aquí importante la iluminación. Entonces tenemos las diferentes reacciones que tiene el material ante la luz. Puede ser reflectividad o transparencia, que en este caso la transparencia también se llama como refracción. Se cambian todos estos parámetros. Si usted quiere, puedes crear un material desde el principio. Después de tener configurado nuestros materiales, nuestras apariencias para la pieza, las agregamos dependiendo de varios factores. Una apariencia se puede agregar a la cara, se puede agregar aquí, la tiramos, ¿sí? Okay. La podemos agregar a la cara, podemos agregar a la operación. En este caso sería esto fue un recubrimiento. Se la podemos agregar al sólido o se la podemos agregar a toda la pieza. En este caso no la vamos a agregar aplicativa. Bueno, después de tener esto todo completo y tener todas las apariencias en nuestro modelado, vamos a la configuración aquí en la parte superior, en la configuración del PhotoView 360. En esa configuración podemos controlar cuál será la resolución de nuestro render, y aquí lo vamos a configurar. Yo normalmente, pues para un render rápido que sea solamente una visualización, le coloco 1080 píxeles, que sería el Full HD. Le dejamos chuleado usar cociente de aspecto de fondo. Aquí en calidad de renderizado tenemos algo importante: la calidad de renderizado final. Yo la tengo en máxima para tener pues todos los atributos de mi render en la máxima calidad. Y en la vista preliminar, que sería una ventana que vamos a abrir antes de realizar el render, para ver más o menos, es un acercamiento de cómo quedaría el render para nosotros acomodar la pieza y en qué vista la vamos a sacar. La configuración del render tiene pues
varias como varios aspectos que se pueden controlar. Hay algo muy chévere que se puede hacer en este PhotoView 360, que es colocarle contornos al render, a la pieza en el render. Entonces tenemos estas dos opciones, que es que el render que saquemos sean solo contornos. Eso es muy bacano de pronto para hacer algún tipo de diagramación o esquema y mostrar más o menos cuál es la estructura formal de nuestra pieza. Y esta que tiene contornos, que es de pronto cuando algo es muy orgánico o en el render la forma no se ve muy clara, le podemos colocar pues todas las apariencias más un contorno por el borde de la pieza, pues para como resaltarle esas formas. Pero eso no lo vamos a hacer en este caso. Después de configurar esas partes, nos vamos aquí a la escena. La escena es muy importante porque pues, nos va a dar, como les dije, todos los atributos que hacen, toda la interacción que tiene el entorno en la pieza, y eso va a influir mucho en cómo se ve nuestra pieza, nuestro renderizado. Eso lo podemos controlar o desde acá o desde acá. ¿Qué tipo de escena vamos a utilizar? A mí me gusta mucho utilizar el blanco simple para mostrar el objeto como en un espacio interior, ¿sí? Se ve muy bacano. Este de 3 puntos apagados es una foto, un render como un estudio de fotografía. Y este de azotea también me gusta mucho, que es para los exteriores. Vamos a utilizar este de azotea. Entonces aquí elegimos la escena tipo azotea y vamos a entrar a la escena. Aquí en básica, bueno, tenemos el fondo, el entorno, el suelo y a qué distancia está el suelo. En este fondo podemos colocar la pieza en un espacio. Entonces le damos a examinar. Le damos a examinar y buscamos la pieza que queremos colocar. Bueno, después de que agregamos la imagen de fondo, intentamos acomodar la pieza que tenemos de una manera que a nosotros nos podamos ajustar la pieza dependiendo pues del entorno del fondo que colocamos, pues de manera que se vea realista, que pareciera que la pieza está integrada al fondo. Aquí tenemos en el suelo, tenemos una cosa que se llama reflexiones en el suelo. Pues en este caso no aplica, pero lo que hace es colocar este efecto de reflexión, de reflejar la figura en el suelo para pues, suelos que tengan estas propiedades. En este caso pues son unas manos que las vamos a colocar. Es importante también tener en cuenta aquí en alinear el suelo con el plano inferior, que sería el plano de acá, y son estas flechitas que indican acá la distancia que tenemos entre el plano del suelo de la pieza y la sombra. Entonces aquí lo vamos a dejar en 0 y lo vamos a dejar en plano inferior para que sea esto. Entonces esto lo que controla es en qué parte y a qué distancia se van a colocar las sombras del render. Es muy importante. Bueno, después de tener cuadrado más o menos así la escena, le damos a vista preliminar para ver qué tan acercado tenemos el ajuste de la pieza con respecto al fondo y si nos va gustando. Entonces esta vista preliminar es interactiva, es en tiempo real. Entonces usted, si lo mueve aquí un poquitico, claramente dependiendo de las capacidades de su computador, pues se va a mover un poco más rápido, un poco más lento. Entonces ahí tenemos un acercamiento de lo que sería el render. Entonces digamos que en este caso nosotros decimos no, vamos a mover un poco la iluminación porque ahí parece como que no concuerda la iluminación de las manos con la iluminación de la pieza. Entonces vamos a editar escena. Aquí en iluminación tenemos la luminosidad del fondo, que es qué tanto se va a iluminar esta foto de fondo que colocamos, y la luminosidad del renderizado, que va a influir mucho en cómo se ilumina nuestra pieza. Yo la voy a dejar aquí en 1.85 porque hay una integración en la iluminación del fondo y de la pieza. Pero aquí en la rotación del entorno cambia la dirección de la iluminación con respecto a la pieza. Entonces podemos moverlo un poco y tenemos aquí la ventana de vista preliminar abierta y vemos cómo va rotando la iluminación según pues vamos moviendo
la rotación del entorno en la escena, en la iluminación de la escena. Yo diría que es importante, por ejemplo, en esta escena tener una luz frontal, porque si una luz frontal y una luz superior, más o menos frontal, que venga como diagonal desde arriba, para que simule un poco la iluminación que tienen las manos, aunque la iluminación que tienen las manos en esta escena es una iluminación difusa. Más o menos yo diría que la luz va por esta zona desde arriba y puede ser un gran acercamiento de esta iluminación que tenemos en este momento. Cuando tengamos ya ajustada la iluminación del render, podemos, si queremos cerrar la vista preliminar, aquí ya pues nos aseguramos pues que todo está como queremos. Incluso aquí veo como que está en una postura la pieza que de pronto no se ve muy real, porque aquí ella no se apoyaría como debe ser. Más bien yo la colocaría por acá, porque en esta zona la mano sí tiene como una parte plana para que se pare la pieza y se va viendo un poco más real. Después de eso ya le damos el renderizado final. Aquí en este apartado ya pues empieza el computador a hacer todo el render, todo el proceso de renderizado. Lo vamos a dejar esperar un rato. Él hace unos primeros cálculos y luego empieza pues con la renderización final de la pieza. Bueno, aquí ya tenemos que el renderizado terminó. Ya está la pieza completa terminada. Y para guardar la imagen, pues tenemos aquí esta pestañita en la parte inferior de la pestaña de la ventana renderizada. Le damos guardar imagen. Entonces la podemos, no sé, colocar en el escritorio. Aquí la guardamos pues en el tipo de imagen que nosotros queramos, pues el PNG, en JPG, o hay otros formatos que tienen de pronto más calidad. La podemos guardar de pronto en TIFF. Pero bueno, lo vamos a guardar en JPG. Le ponemos el nombre, va a ponerle Mago, no me acuerdo cómo se llama, y le damos guardar. Y ya tenemos pues terminado nuestro render.